Mi nombre es Alicia y tengo 28 años. Pensaba que tenía una vida ideal trabajando como especialista en marketing digital mientras alquilaba un bonito piso a mis padres a un precio razonable. Había estado ahorrando para mi propia vivienda, construyendo mi futuro paso a paso. Pero una mañana a las 7 de la mañana, mi hermana Sofía, que estaba sin trabajo, apareció con sus maletas en mi puerta. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, mi madre me llamó para informarme de que mi hermana se mudaría conmigo y que duplicarían mi alquiler. Mi vida, cuidadosamente planificada, se derrumbaba ante mis ojos. Si estás viendo este vídeo, deja un comentario contándome de dónde eres y dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has sentido que familiares han abusado de tu bondad. Ahora, déjame contarte cómo se desarrolló esta pesadilla. Antes de que todo se torciera, tenía una vida de la que estaba realmente orgullosa. Como especialista en marketing digital en Pulso Digital, una agencia de marketing en crecimiento en el centro, había encontrado mi lugar. Nuestra oficina era un espacio moderno y elegante con mamparas de cristal, estaciones de trabajo colaborativas y una sala de descanso equipada con todo, desde café expreso hasta kombucha. Mi escritorio miraba a una pared de ventanas con vistas a la ciudad, dándome inspiración y una sensación de logro cada mañana. Mi salario era suficiente para cubrir mis gastos y aún ahorrar un 20% cada mes para mi fondo de vivienda futura. Llevaba 4 años en la empresa y recientemente me habían asignado la gestión de nuestro cliente más importante, una cadena nacional de gimnasios que buscaba renovar su presencia online. Mi jefe insinuó que un ascenso estaba cerca si la campaña iba bien, lo que aumentaría mi sueldo al menos un 15%. El piso que alquilaba a mis padres era mi refugio. Era un piso de una habitación en un barrio tranquilo, lo bastante cerca del centro para que el trayecto fuera manejable, pero lo suficientemente lejos para escapar del bullicio cuando lo necesitaba. Cuando mis padres compraron el edificio como inversión hace 5 años, me ofrecieron una de las unidades a un precio por debajo del mercado, lo que en ese momento parecía una bendición. Con los años, puse mi corazón en hacer ese espacio mío. El salón tenía un sofá seccional cómodo que pagué en 6 meses. Una mesa de café que encontré en una venta de antigüedades y restauré yo misma, y estanterías llenas de libros de psicología y marketing junto a discos de vinilo que coleccioné desde la universidad. Mi cocina, aunque pequeña, estaba equipada con electrodomésticos de calidad que hacían que cocinar fuera un placer. La licuadora Vitamix fue un capricho tras mi primer bono, y la máquina de espresso fue un regalo de cumpleaños para mí misma el año pasado. Mi dormitorio era mi verdadero refugio, con un colchón de espuma viscoelástica que valió cada céntimo, sábanas con un número de hilos que harían envidiar a los hoteles, y un rincón de lectura junto a la ventana donde pasaba las mañanas lluviosas de domingo con café y un buen libro. Cada objeto en mi piso tenía una historia, representando años de selección cuidadosa y planificación financiera. Mis metas financieras a largo plazo estaban claras y en camino. Con mi tasa de ahorro constante y el ascenso proyectado, estimé que tendría suficiente para el pago inicial de mi propia vivienda en 3 años. Incluso había comenzado a mirar listados inmobiliarios, no comprando en serio aún, pero familiarizándome con el mercado y los barrios que me interesaban. Mi relación con mi familia siempre fue complicada, especialmente con mi hermana Sofía. 3 años menor que yo, siempre fue la favorita, la que nunca hacía nada malo a los ojos de nuestros padres. Mientras yo trabajaba a tiempo parcial durante la universidad y me gradué con una deuda mínima, Sofía fue a una universidad privada cara, cambió de carrera 3 veces y tuvo su matrícula cubierta por completo por nuestros padres. Este patrón continuó en la edad adulta. Cuando Sofía necesitaba un coche, nuestros padres le compraron uno. Cuando yo necesitaba un coche, obtuve un préstamo. Cuando Sofía perdió su trabajo, volvió a casa sin pagar alquiler. Cuando yo luché tras un despido temprano en mi carrera, me ofrecieron un préstamo con intereses. No me malinterpretes, quería a mi familia, pero hacía tiempo que acepté que había reglas y expectativas diferentes. Me había reconciliado con ello construyendo mi propia vida independiente, donde no necesitaba depender de su apoyo o aprobación. El arreglo del piso parecía una rara victoria, una oportunidad de beneficiarme de las conexiones familiares mientras mantenía mi independencia. Hubo señales de advertencia de que mi equilibrio cuidadosamente construido estaba a punto de romperse. Hace 2 semanas, Sofía me envió un mensaje de texto de la nada preguntándome cómo estaba. Esto era inusual, ya que normalmente solo nos comunicábamos en reuniones familiares. Luego,
Mi madre llamó para mencionar que Sofía y su novio habían roto y que ella había dejado su trabajo en la boutique donde había sido dependienta durante los últimos 8 meses. Recuerdo sentir una punzada de inquietud cuando mi madre dijo: «Tu hermana está pasando por un momento muy difícil ahora. La familia debe permanecer unida en las dificultades». En ese momento, asentí con empatía por teléfono, sin darme cuenta de que esas palabras eran un presagio de lo que vendría. La noche antes de que todo cambiara, recuerdo estar en la cama navegando por Pinterest, guardando ideas para un proyecto de azulejos de cocina que planeaba para el verano. No tenía idea de que en 24 horas mis planes y mi paz se romperían con un golpe en la puerta. El golpeteo comenzó exactamente a las 7 de la mañana de un martes. Lo recuerdo porque había puesto mi alarma a las 7:30 y el insistente golpeo me sacó del sueño 30 minutos antes. Desorientada y medio dormida, tropecé hasta la puerta en pijama, con el pelo desordenado, esperando tal vez una entrega que requiriera firma o una emergencia de mantenimiento. Cuando abrí la puerta, encontré a Sofía con 2 maletas enormes, una bolsa de lona y su bolso de diseño. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba recogido en una coleta desaliñada, y sus ojos estaban hinchados, ya fuera por haber llorado o por falta de sueño. «Hola, hermanita», dijo con una alegría forzada que no llegaba a sus ojos. «Sorpresa. Me quedaré contigo por un tiempo». Me quedé congelada en la puerta, mi cerebro luchando por procesar lo que ocurría. «Sofía, ¿de qué hablas? ¿Qué haces aquí tan temprano?» Ella pasó junto a mí, arrastrando su equipaje al salón. «Marcos y yo rompimos. De hecho, me engañó con una compañera de trabajo. ¿Puedes creerlo? Después de 2 años juntos, y luego mi jefa en la boutique fue totalmente irracional sobre que necesitaba tiempo libre para procesarlo todo, así que tuve que renunciar. No puedo lidiar con ambientes laborales tóxicos además de un corazón roto». Cerré la puerta lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos. «Lo siento por Marcos y tu trabajo. Eso es muy duro. Pero Sofía, este es un piso de una habitación. No hay espacio para ti aquí. ¿Por qué no fuiste a casa de mamá y papá?» Sofía se dejó caer dramáticamente en mi sofá. «Su casa está en obras. ¿Recuerdas? La habitación de invitados está completamente destrozada. Además, papá ronca tan fuerte ahora, y mamá está en una fase de salud donde solo tiene col rizada y quinoa en casa. Me volvería loca allí». Miró alrededor de mi piso con aprecio. «Este lugar es perfecto. Siempre has tenido buen gusto, Ali». Me estremecí ante el apodo infantil que había superado hace años. «Sofía, trabajo desde casa 2 días a la semana. Necesito mi espacio. Esto realmente no funcionará». Justo entonces, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y vi el nombre de mi madre. Una sensación de hundimiento se asentó en mi estómago al contestar. «Alicia, tu hermana está ahí, ¿verdad?» Mamá no esperó mi confirmación antes de continuar. «Quiero que la hagas sentir bienvenida. Está pasando por un momento muy difícil y necesita el apoyo de la familia ahora». «Mamá, entiendo que está teniendo un mal momento, pero mi piso es demasiado pequeño para 2 personas. Tal vez podríamos ayudarla a encontrar un lugar propio, o podría quedarse con Jessica», sugerí, refiriéndome a la amiga de toda la vida de Sofía, que tenía un piso de 2 habitaciones. «Jessica no es familia», respondió mi madre con brusquedad. «La familia se cuida mutuamente, Alicia. Tu hermana te necesita ahora. No es momento de ser egoísta». Respiré hondo, moviéndome a la cocina para que Sofía no escuchara. «No se trata de ser egoísta, mamá. Literalmente no hay espacio aquí. No tengo una habitación extra. Ella puede dormir en el sofá. Es temporal hasta que se recupere». El tono de mi madre dejó claro que no era una sugerencia, sino una expectativa. «¿Cuánto tiempo estamos hablando?», pregunté, observando cómo Sofía comenzaba a desempacar sus productos de higiene y a colocarlos en mi mesa de café. «El tiempo que necesite», respondió mamá vagamente. «Ahora, deja de ser difícil. Te crié mejor que esto. ¿Necesito involucrar a tu padre?». La amenaza era implícita. Mi padre tomaría una línea aún más dura que mi madre, y cualquier protesta mía sería etiquetada como desagradecida y egoísta. Había pasado por esta rutina suficientes veces para conocer el guión. «Está bien», concedí,
con la derrota pesando en mi voz. Puede quedarse por ahora, pero necesitamos encontrar una solución más permanente pronto. Esa es mi buena chica, dijo mamá, volviendo a un tono cálido de inmediato. Llámame si necesitas algo. Las quiero a las dos. Tras colgar, me quedé en la cocina observando cómo Sofía seguía instalándose, reorganizando mis cojines y colocando sus fotos enmarcadas junto a las mías en la estantería. Una oleada de invasión me recorrió, pero la tragué. Entonces, dije, forzando un tono neutral, el sofá se convierte en cama. Tendremos que guardarlo durante el día para que pueda trabajar. Tengo reuniones los martes y jueves desde casa. Sofía apenas levantó la vista. De hecho, estaba pensando en tomar el dormitorio. El salón tiene mucha luz por la mañana y sabes que no soy de mañanas. Además, tengo toda esta ropa que necesita colgarse. La miré, con la incredulidad creciendo. Sofía, este es mi piso. No voy a ceder mi dormitorio. Ella me miró con la misma expresión que había usado con éxito en nuestros padres durante años, una mezcla perfecta de dolor e indignación. Vaya, Ali, acabo de perder a mi novio y mi trabajo. Estoy en mi punto más bajo y ni siquiera puedes hacer un pequeño sacrificio para ayudarme. El salón es más grande de todos modos. Mantuve mi posición. Puedes usar el sofá. Eso ya es un compromiso. El enfrentamiento podría haber continuado, pero mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Sé amable con tu hermana. Recuerda todas las veces que ella estuvo ahí para ti. No podía recordar esas supuestas ocasiones, pero sabía que esta batalla no valía la pena pelear. No ese día, al menos. Está bien, dije entre dientes. Puedes usar el salón, pero necesitamos establecer algunas reglas básicas. La cara de Sofía se iluminó al instante. Eres la mejor hermana del mundo. Esto va a ser muy divertido. Como cuando éramos pequeñas y compartíamos habitación. No tuve el corazón para recordarle que esos días habían estado lejos de ser idílicos, con ella constantemente tomando mis cosas sin preguntar y quejándose a nuestros padres cada vez que intentaba establecer límites. Mientras ella seguía desempacando alegremente, envié un mensaje a mi amiga Laura. Sofía se acaba de mudar. Sin aviso, sin opción. Envía vino y paciencia. La respuesta de Laura fue inmediata. Oh, no. Pesadillas de los días de compañera de piso en la universidad. Voy esta noche con provisiones de emergencia. Aguanta. La primera semana de convivencia con Sofía fue tan desafiante como había temido. Mientras yo mantenía mi horario regular, despertándome a las 7 de la mañana para empezar a trabajar a las 8:30, Sofía normalmente dormía hasta el mediodía. Esto no habría sido un problema excepto porque su presencia había transformado mi antes tranquilo salón en un dormitorio / tienda de moda / estudio de maquillaje. El miércoles por la mañana, tuve una videollamada importante con clientes. Tuve que angular cuidadosamente la cámara de mi portátil para evitar mostrar las mantas desparramadas por el sofá, los productos de maquillaje esparcidos en mi mesa de café y la ropa colgada de varios pomos de puertas y respaldos de sillas. Cuando mi jefa comentó sobre mi fondo inusual, murmuré algo sobre redecorar y me prometí a mí misma abordar la situación con Sofía esa noche. Pero abordar cualquier cosa con mi hermana resultó casi imposible. Cuando sugerí que buscara un nuevo trabajo, suspiró dramáticamente y dijo que estaba tomando tiempo para sanar. Cuando le pedí que limpiara después de sí misma, prometió que lo haría, pero nunca lo hacía. Cuando mencioné el aumento en mi factura de comestibles, me recordó que estaba pasando por un trauma y necesitaba comida reconfortante. Para el final de la primera semana, noté que mi nevera cuidadosamente abastecida había sido saqueada. Los recipientes de comida preparada para mis almuerzos de trabajo estaban misteriosamente vacíos. Los granos de café especial caros que me permitían una vez al mes estaban casi agotados. Incluso mi reserva oculta de chocolate negro había sido descubierta y agotada. Sofía, dije una noche, encontrándola envuelta en mi manta favorita, viendo realities a todo volumen. Necesitamos hablar de algunas reglas de la casa. Ella levantó la vista, claramente molesta por la interrupción de su programa. ¿Puede esperar al corte comercial? No, no puede. He intentado hablar contigo toda la semana. Me senté frente a ella y saqué una libreta donde había escrito algunas directrices básicas. Primero,
Necesitamos establecer horas de silencio para cuando estoy trabajando o durmiendo. Segundo, debemos discutir los gastos compartidos como comestibles y servicios, que han subido desde que llegaste. Tercero, tenemos que hablar sobre el espacio personal y las pertenencias. Sofía puso los ojos en blanco. ¿En serio me estás dando un contrato de compañera de piso? Soy tu hermana, no una persona al azar de Internet. Eso es exactamente por qué necesitamos límites claros, expliqué, tratando de mantener mi voz nivelada. Porque somos hermanas, las cosas pueden complicarse si no nos comunicamos claramente. Ella rió, literalmente rió, y volvió a su programa. Siempre has sido tan tensa, Ali. Relájate. Esto no es para siempre. ¿Cuánto tiempo entonces? Insistí. ¿Has comenzado a buscar trabajos o pisos? Ella suspiró pesadamente. ¿Puedes dejar de presionarme? Te dije que estoy tomando tiempo para procesar mi ruptura. Además, mamá y papá dijeron que podía quedarme aquí todo el tiempo que necesitara. Ese fue el momento en que algo hizo clic en mí. Espera, ¿qué te dijeron exactamente mamá y papá sobre quedarte aquí? Sofía se encogió de hombros. Solo que tenías mucho espacio y podrías usar la compañía y que, como ellos son dueños del edificio, es básicamente como quedarme con la familia de todos modos. Mi sangre comenzó a hervir. Sin decir otra palabra, salí a mi pequeño balcón y llamé a mis padres. Mi padre contestó al cuarto tono. Papá, tú y mamá le dijisteis a Sofía que podía mudarse conmigo indefinidamente sin siquiera preguntarme primero. Hubo una pausa antes de que respondiera. Alicia, tu hermana está pasando por un momento difícil. El piso es lo suficientemente grande para ambas temporalmente. Pero no es temporal, ¿verdad? No tiene planes de buscar trabajo o un lugar propio, y no está contribuyendo con nada al hogar. El tono de mi padre se endureció. Tu madre y yo te damos un descuento significativo en el alquiler de ese piso. Mucha gente estaría agradecida por tal arreglo. El mensaje implícito estaba claro. El piso no era realmente mío. Era un activo familiar que podía reasignarse según lo consideraran mis padres, sin importar que hubiera estado pagando alquiler y construyendo mi vida allí durante años. Estoy agradecida, dije con cuidado. Pero también necesito poder vivir mi vida. Sofía no respeta mi espacio ni mis cosas. Siempre has sido la responsable, Alicia, dijo mi padre, suavizando ligeramente su voz en lo que reconocí como su tono de manipulación. Sofía necesita esa estabilidad ahora. Solo dale algo de tiempo para recuperarse. Sé la hermana mayor. Para cuando terminé la llamada, mi frustración se había convertido en resignación. Era la misma dinámica que se había repetido a lo largo de nuestra infancia, con las necesidades de Sofía siempre teniendo prioridad sobre las mías. La situación continuó deteriorándose durante las semanas siguientes. Sofía invitaba a amigos sin avisar, a veces mientras estaba en medio de llamadas de trabajo. Tomaba mi ropa sin pedir permiso y la devolvía manchada o estirada. La factura del agua se duplicó porque se duchaba durante 40 minutos 2 veces al día. La factura de la luz se disparó por su uso constante de mis herramientas de estilismo y electrónicas. Mi rutina matutina tranquila se rompió al tener que navegar alrededor de sus pertenencias. Mi relajación nocturna era imposible con sus amigos riendo a carcajadas o sus conversaciones telefónicas continuando hasta altas horas de la noche. Mis planes de fin de semana se descarrilaban por sus crisis emocionales repentinas que requerían mi atención y apoyo. El impacto en mi trabajo comenzó a notarse. Perdí una fecha límite por primera vez en mi carrera. Mi jefa me llamó para una revisión y expresó preocupación por mi repentina caída en el rendimiento. Mis perspectivas de ascenso, una vez tan prometedoras, ahora parecían desvanecerse. ¿Está todo bien en casa?, preguntó mi jefa Diana durante nuestra reunión individual. Consideré mentir, pero opté por una verdad simplificada. Problemas familiares. Mi hermana está quedándose conmigo temporalmente y ha sido un ajuste. Diana asintió con empatía. La familia puede ser complicada. Solo no dejes que afecte tu trabajo por mucho tiempo. La cuenta de Henderson es demasiado importante. Esa noche, me encontré quedándome hasta tarde en la oficina, reacia a volver a mi propio piso. Esto se había convertido en un patrón, buscando excusas para estar en cualquier lugar menos en casa.
Cancelé planes con amigos porque me avergonzaba el estado de mi piso y estaba agotada por la tensión constante. Una noche, tras descubrir que Sofía había usado mi caro serum facial y vaciado el frasco, me derrumbé llorando en mi baño. Llamé a Laura, que se había convertido en mi salvavidas durante esta prueba. No puedo seguir con esto, sollocé. Es como si fuera una invitada en mi propia casa. Mis padres no escuchan. Sofía no cambiará. Me siento atrapada. ¿Has considerado buscar otro piso?, sugirió Laura suavemente. ¿Con tan poco aviso y a los precios actuales del mercado? Mis padres me cobran un 30% por debajo del mercado por este lugar. No puedo permitirme algo comparable por mi cuenta. Tal vez no comparable, reconoció Laura, pero algo que sea tuyo, donde tú hagas las reglas. ¿Vale tu cordura la diferencia de precio? Mientras miraba mi antes tranquilo refugio, ahora invadido por la presencia de Sofía, me di cuenta de que Laura podría tener razón. Pero antes de que pudiera considerar seriamente esa opción, las cosas tomarían un giro aún más dramático. Exactamente un mes después de que Sofía se mudara, recibí una llamada de mi padre mientras estaba en el trabajo. Su tono era inusualmente formal, casi de negocios. Alicia, tu madre y yo queremos tener una discusión familiar esta noche. Es importante que tanto tú como Sofía estén presentes. Pasaremos alrededor de las 7. Una sensación de temor se asentó en mi estómago. ¿De qué trata esto, papá? Discutiremos todo esta noche, respondió crípticamente antes de colgar. Pasé el resto del día laboral distraída, repasando posibles escenarios en mi mente. ¿Iban a llevarse a Sofía de vuelta a su casa? ¿Le habían encontrado un piso, o era esto algo completamente diferente? Para cuando llegué a casa, Sofía había ordenado el piso, una primicia desde su llegada. Parecía inusualmente callada y seguía revisando su teléfono. ¿Sabes de qué trata esta reunión?, pregunté, con la sospecha creciendo. Ella se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. No realmente. Papá solo dijo que querían hablar con nosotras dos. A las 7 en punto, llegaron nuestros padres. Mamá trajo una cazuela para que no tuviéramos que preocuparnos por la cena, y papá llevaba una carpeta que inmediatamente disparó las alarmas en mi cabeza. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor, la que había encontrado en un mercadillo y restaurado con cariño. Mi madre sirvió la cazuela mientras mi padre carraspeó y abrió la carpeta. Alicia, como sabes, tu hermana ha estado viviendo contigo durante el último mes. Dado que el arreglo de convivencia parece estar funcionando, necesitamos hacer algunos ajustes en tu contrato de alquiler. Me quedé helada con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Qué tipo de ajustes? Mi padre deslizó un papel sobre la mesa. Necesitaremos aumentar tu alquiler a partir del próximo mes. La nueva cantidad será el doble de lo que pagas actualmente. Casi me atraganté. ¿El doble? ¿Por qué doblaríais mi alquiler? Bueno, ahora hay 2 personas viviendo en el piso. Intervino mi madre como si esto lo explicara todo. Eso significa el doble de servicios, el doble de desgaste en la propiedad. Pero Sofía no está pagando nada, señalé, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No tiene trabajo. Era mientras se recupera. Miré a Sofía, que estudiaba su plato intensamente, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Déjame entender esto, dije lentamente. ¿Queréis que pague el doble de alquiler para cubrir que Sofía viva aquí, aunque no la invité, aunque no tengo espacio para ella y ya estoy lidiando con costos incrementados y disrupciones en mi vida? Ahora, Alicia, dijo mi madre, su voz adoptando el tono de advertencia que conocía bien desde la infancia. Sofía es familia. La familia se apoya mutuamente en tiempos difíciles. Entonces, ¿por qué el apoyo siempre es unidireccional?, pregunté. ¿Por qué siempre se espera que yo dé mientras Sofía solo toma? Mi padre frunció el ceño. Eso es injusto, Alicia. Tu hermana ha tenido algo de mala suerte recientemente. ¿Mala suerte o malas decisiones? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. La mesa quedó en silencio. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al instante, una habilidad que había perfeccionado con los años. No puedo creer que digas algo tan cruel, reprendió mi madre.
Después de todo lo que hemos hecho por ti, dándote este hermoso piso a un alquiler por debajo del mercado durante años. He pagado el alquiler fielmente cada mes, contraataqué. He mantenido el piso, incluso lo he mejorado. Esto fue un arreglo de negocios que benefició a ambas partes. Y ahora el arreglo está cambiando, dijo mi padre con firmeza. El nuevo alquiler será efectivo desde el 1 del próximo mes. Eso te da 2 semanas para ajustar tu presupuesto. Miré el papel que había deslizado sobre la mesa. La nueva cantidad consumiría casi el 70% de mis ingresos mensuales después de impuestos. Destruiría mi plan de ahorros y haría imposible mantener mi estilo de vida actual. No puedo permitírmelo, dije simplemente. No con mi salario actual. Entonces tal vez deberías buscar un trabajo mejor pagado, sugirió mi padre. O tomar algún trabajo freelance. Siempre estás hablando de esos negocios secundarios que hace la gente hoy en día. La despreocupación con la que desestimó mi realidad financiera hizo que algo se rompiera dentro de mí. Años de ser siempre la responsable, de ver a Sofía recibir segundas oportunidades interminables mientras yo trabajaba el doble de duro por la mitad del reconocimiento, culminaron en este momento. Oh, dije, mi voz firme a pesar de la ira y el dolor que giraban dentro de mí. Podría mudarme. Hubo un momento de silencio antes de que los tres estallaran en risas. ¿Mudarte? ¿A dónde? Preguntó mi madre entre risas. ¿Tienes idea de cómo están los precios de alquiler ahora mismo? No encontrarías nada parecido a lo que tienes aquí, incluso con el aumento, añadió mi padre con confianza. Toda tu vida está aquí, intervino Sofía. Todas tus cosas, tu rutina. No te irías realmente. Sus risas despectivas se sintieron como una bofetada. Realmente creían que estaba atrapada, que no tenía opción más que aceptar los términos que dictaran. Quizás peor, pensaban que me faltaba el coraje para salir por mi cuenta. Empezaré a buscar un nuevo lugar mañana, dije en voz baja. Mi padre agitó la mano despectivamente. Alicia, no seas dramática. Solo firma el nuevo acuerdo y todos podemos disfrutar de esta deliciosa cena que preparó tu madre. Tomé el bolígrafo que me ofrecía y lo sostuve sobre el papel durante un largo momento. Luego lo dejé sin firmar. Os haré saber mi decisión antes del fin de semana. El resto de la cena transcurrió en una conversación incómoda, principalmente entre mis padres y Sofía sobre sus planes para encontrarse a sí misma y explorar nuevas trayectorias profesionales. Permanecí en silencio, con una tormenta de emociones y pensamientos bullendo dentro de mí. Después de que se fueron, Sofía intentó actuar como si nada hubiera pasado, encendiendo el televisor y acomodándose en su lugar habitual en mi sofá. Tienen razón, ¿sabes?, dijo casualmente. No te mudarías realmente. Este lugar es demasiado perfecto, y odias los cambios. En ese momento, mirándola, descansando en mis muebles, usando mi cuenta de Netflix, comiendo mi comida y hablando con tal certeza arrogante, algo se cristalizó dentro de mí. Esto no era solo sobre el aumento del alquiler. Era sobre respeto, límites y defenderme en una dinámica familiar que había estado rota durante demasiado tiempo. Me fui a la cama sin responder, pero permanecí despierta durante horas, mi mente acelerada con posibilidades y planes. Por la mañana, supe exactamente qué necesitaba hacer. Al día siguiente, llamé diciendo que estaba enferma al trabajo por primera vez en más de un año. Tan pronto como Sofía salió para su visita diaria a la cafetería, donde decía estar haciendo contactos, pero realmente solo pasaba horas navegando por redes sociales, me senté en mi mesa de comedor con mi portátil y un cuaderno. Primero, evalué mi situación financiera. Había estado ahorrando el 20% de mis ingresos constantemente durante los últimos 3 años. Aunque no era suficiente para un pago inicial de una vivienda aún, era un fondo de emergencia sustancial que podría cubrir el alquiler del primer y último mes, el depósito de seguridad y los gastos de mudanza si fuera necesario. Calculé el alquiler máximo asequible basado en la guía estándar de gastar no más del 30% de mis ingresos en vivienda. El número fue aleccionador, significativamente menos de lo que pagaba actualmente, incluso antes del aumento propuesto, lo que significaba que necesitaría hacer compromisos en ubicación, tamaño o comodidades. Luego, contacté a 3 agentes inmobiliarios especializados en alquileres. Fui honesta sobre mis restricciones presupuestarias y cronograma, explicando que necesitaba mudarme en 2 semanas. 2 de ellos fueron escépticos,
pero prometieron ver qué podían encontrar. La tercera, una mujer llamada Vanessa, fue más optimista. El mercado está apretado, pero no imposible, me aseguró. Especialmente si estás dispuesta a considerar barrios un poco más lejos del centro o espacios ligeramente más pequeños. Mientras esperaba que los agentes me respondieran, dirigí mi atención a mi contrato de alquiler actual. Saqué el documento de mi archivador y lo leí cuidadosamente, algo que, admito, debería haber hecho más a fondo antes de firmar. Para mi sorpresa y alivio, no había un término mínimo de alquiler especificado después del periodo inicial de 1 año, que ya había pasado hace mucho. Efectivamente, estaba en un arreglo de mes a mes con un aviso requerido de 30 días para desocupar. Más importante aún, no había ninguna cláusula sobre los muebles o accesorios en el piso. Todo lo que había comprado a lo largo de los años era legalmente mío para llevar, desde el sofá hasta el frigorífico. Mis padres solo habían proporcionado los electrodomésticos básicos incorporados como la cocina y el lavavajillas. Aún así, quería estar segura. Envié un mensaje a Laura, cuyo hermano era abogado inmobiliario. Puedes preguntarle a Carlos una pregunta legal hipotética sobre los derechos de los inquilinos y la propiedad de los muebles. Laura me devolvió la llamada 20 minutos después. Carlos dice que, a menos que se especifique en el contrato, cualquier mueble que compraste te pertenece, independientemente de quién sea el propietario del edificio. También dijo que si tus padres intentan reclamar lo contrario sin documentación, no tendrían caso. Armada con este conocimiento, me sentí más confiada para seguir adelante. Para el final del día, Vanessa me había enviado listados para 5 pisos potenciales. Todos eran más pequeños que mi lugar actual, y ninguno tenía el mismo encanto o carácter, pero estaban dentro de mi presupuesto y disponibles de inmediato. Al día siguiente, tomé otro día personal y visité las 5 propiedades. Las 3 primeras no eran viables, ya fuera por estar en mal estado o en ubicaciones que harían mi trayecto insoportable. La cuarta tenía potencial, pero estaba en el límite absoluto de mi presupuesto sin espacio para negociación. El 5.º piso era el más pequeño, con solo 46 metros cuadrados, pero había sido renovado recientemente con suelos y electrodomésticos nuevos. Estaba en un edificio seguro con lavandería en el lugar, y aunque estaba a 15 minutos más lejos de mi oficina, estaba cerca de una línea de autobús directa. Lo más importante, el propietario estaba dispuesto a trabajar con mi cronograma ajustado y ofreció un ligero descuento en el depósito de seguridad si podía mudarme en 10 días. Firmé el contrato en el acto, poniendo un depósito con mi tarjeta de crédito y programando una revisión final para la semana siguiente. Al salir del edificio, sentí una extraña mezcla de ansiedad y emoción. Había comprometido un cambio total en mi vida en el lapso de 48 horas. De vuelta en mi pronto expiso, comencé a planificar la logística de la mudanza. Creé un inventario detallado de todo lo que poseía, separando los elementos en categorías. Imprescindibles, podría vender, podría donar. Investigué compañías de mudanzas y me desanimaron las cotizaciones que recibí con tan poco aviso. Incluso el camión más pequeño con asistencia mínima costaría casi 1.000 euros. Esa noche, mientras Sofía charlaba por teléfono con una amiga sobre una próxima fiesta, completamente ajena a mi planificación, contacté a mi círculo de amigos. En pocas horas, había reunido un equipo de mudanza voluntario de 6 personas con 2 camionetas y un todoterreno. Laura ofreció su garaje para almacenamiento temporal si era necesario, y su novio, que trabajaba como contratista, se ofreció a ayudar a desmontar y volver a montar los muebles. La pieza final de mi plan involucraba el momento. Revisé las redes sociales de mis padres y confirmé lo que sospechaba. Mi madre había estado publicando sobre una próxima reunión familiar en la casa de mi tía, a 3 horas en coche. Habían estado hablando de ello durante meses, y yo ya había declinado la invitación, citando compromisos laborales. Sofía, siempre ansiosa por la atención familiar, había confirmado su asistencia. Esto me dio la oportunidad perfecta. Mis padres y Sofía estarían fuera desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde. Programé la mudanza para el sábado, dándonos un día completo para vaciar el piso de todo lo que poseía. A medida que el plan se unía, sentí una creciente sensación de resolución. Esto no era solo sobre escapar de una situación financiera injusta. Era sobre finalmente defenderme y cambiar una dinámica familiar que había sido poco saludable durante demasiado tiempo.
La noche antes de la reunión del ultimátum planeado por mis padres, donde esperaban que firmara el nuevo contrato de alquiler, envié un mensaje a mi padre: he tomado una decisión sobre el piso. La discutiré contigo cuando regreses de casa de la tía Juana el domingo. Respondió de inmediato: necesitamos resolver esto antes del fin de semana, Alicia. Tu madre y yo esperamos que seas razonable al respecto. No respondí. Por una vez, no seguiría su guión. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de preparativos. Organicé el reenvío de mi correo, programé las transferencias de servicios y empaqué elementos esenciales discretamente mientras Sofía estaba fuera. Retiré efectivo para gastos de última hora y agradecí a mi yo pasado por mantener registros meticulosos de compras, completos con recibos para la mayoría de los artículos importantes almacenados en una unidad en la nube. Para el viernes por la noche, mientras veía a Sofía empacar una bolsa para la reunión familiar, sentí una extraña sensación de calma. Ella no tenía idea de que cuando regresara, el piso estaría transformado y, con él, nuestra relación. ¿Segura que no vendrás?, preguntó mientras salía por la puerta. Mamá dice que la tía Juana realmente quiere verte. Tengo demasiado trabajo que ponerme al día, respondí con sinceridad, aunque no por las razones que ella asumía. Que lo pases bien. Mientras su transporte compartido se alejaba, miré alrededor del piso que había sido mi hogar durante 5 años. Para esta hora mañana, se vería muy diferente, y también mi vida. El sábado por la mañana amaneció claro y brillante, como si el universo aprobara mi decisión. Apenas había dormido, una combinación de ansiedad y adrenalina manteniéndome alerta durante la noche. A las 6 de la mañana ya estaba ordenando los últimos artículos en mi armario cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Operación Día de la Independencia está en marcha. Tropas llegan a las 8. Sonreí ante su intento de aligerar el ambiente con jerga militar. Para las 7:30, había desmontado el marco de mi cama y estaba trabajando en vaciar mi cómoda cuando llegó el primer golpe en la puerta. Laura llegó con café y bollos, seguida de cerca por su novio Marcos con su caja de herramientas. En una hora, el resto de mi equipo voluntario se había reunido. Bien, todos, dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme. Muchas gracias por ayudar hoy. El plan es tener todo fuera para las 4. Los muebles grandes primero, luego las cajas, luego todos los artículos sueltos pequeños. Trabajamos con sorprendente eficiencia. Marcos y su amigo se encargaron de desmontar las piezas de muebles más grandes mientras Laura y 2 amigos más formaron una brigada de cajas desde el piso hasta los vehículos. Me moví entre grupos, dirigiendo el tráfico y tomando decisiones sobre qué iba dónde. Para el mediodía, mi dormitorio estaba completamente vacío. La cocina estaba medio empaquetada, y los muebles del salón estaban listos para el transporte. Hicimos una pausa para un almuerzo rápido de bocadillos entregados, todos sentados en el suelo en círculo ya que todos los asientos habían sido retirados. ¿Cómo te sientes?, preguntó Laura en voz baja mientras los demás charlaban. Consideré la pregunta cuidadosamente. Triste, enfadada, aliviada, orgullosa, todo a la vez. Ella apretó mi mano. Estás haciendo lo correcto. Esto está atrasado hace mucho. La tarde continuó al mismo ritmo. Hicimos 3 viajes a mi nuevo piso, organizando cuidadosamente los muebles y apilando cajas en el espacio mucho más pequeño. Mi nuevo propietario parecía sorprendido por la eficiencia de nuestra operación, pero estaba impresionado por nuestra organización. La mayoría de las mudanzas que veo son un caos total, comentó mientras ayudaba a sostener una puerta abierta para nosotros. Ustedes tienen un sistema. Para las 3:30, estábamos en los últimos artículos. El piso que había sido tan cuidadosamente amueblado ahora estaba inquietantemente vacío. Los electrodomésticos incorporados permanecían junto con las persianas que venían con el lugar. Todo lo demás, desde la cortina de la ducha hasta las bombillas de las lámparas, era mío y había sido empaquetado. Hice una última revisión, asegurándome de no haber olvidado nada en armarios o closets. En la cocina, dejé un sobre en la encimera que contenía mis llaves, el cheque del alquiler del próximo mes como requería mi notificación de 30 días, y una breve carta explicando mi decisión. La carta era factual y sin emociones,
simplemente declarando que estaba ejerciendo mi derecho a terminar el contrato de alquiler con el aviso adecuado y que solo había tomado las posesiones que me pertenecían. Mientras estaba en el salón vacío por última vez, Laura puso su brazo alrededor de mis hombros. ¿Lista?, preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Con una última mirada, cerré y bloqueé la puerta detrás de mí. La reacción llegó antes de lo que esperaba. Acabábamos de terminar el último viaje a mi nuevo piso y estábamos celebrando con pizza y cerveza cuando mi teléfono explotó con notificaciones. Primero llegaron una serie de mensajes de Sofía. ¿Qué demonios, Alicia? ¿Dónde están todos los muebles? ¿Dónde se supone que voy a dormir? Mamá y papá están furiosos. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi madre otra vez. Las dejé todas ir al buzón de voz, necesitando tiempo para componerme antes del enfrentamiento. Cuando finalmente escuché los mensajes, la voz de mi madre era casi histérica. Alicia Elizabeth, ¿qué has hecho? Llegamos a casa y encontramos el piso completamente vacío. ¿Es esto alguna broma? Llámame de inmediato. El mensaje de mi padre era más frío, más amenazador. Este comportamiento es completamente inaceptable, Alicia. Ese mobiliario pertenece al piso. Has violado tu contrato de alquiler. Devuélveme la llamada ahora antes de que tenga que tomar medidas legales. Esperé hasta que mis amigos se fueron, agradeciéndoles profusamente por su ayuda antes de finalmente devolverle la llamada a mi padre. Su voz estaba tensa con una ira apenas controlada cuando contestó. Explícate, exigió sin preámbulos. Tomé una respiración profunda, centrándome. Decidí mudarme, como te dije que podría. Di el aviso adecuado según lo requerido por el contrato. Pagué el alquiler del último mes y me llevé mis pertenencias conmigo. ¿Tus pertenencias?, balbuceó. Ese mobiliario pertenece al piso. En realidad, no, respondí con calma. Cada pieza de mobiliario en ese piso fue comprada por mí con mi propio dinero. Tengo recibos de todo si quieres verlos. El contrato no menciona ningún mobiliario proporcionado por el propietario, que serían tú y mamá. Hubo un momento de silencio atónito antes de que se recuperara. Esto no se trata de legalidades, Alicia. Se trata de que tu hermana no tiene dónde dormir esta noche. El piso está completamente vacío. Hay colchones inflables en el Corte Inglés por menos de 50 euros, sugerí. O podría quedarse en vuestra casa. Las renovaciones de la habitación de invitados deben estar terminadas ya, ¿verdad? Otro silencio, más largo esta vez. Me di cuenta con repentina claridad que probablemente nunca hubo renovaciones. Había sido una excusa, nada más. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. Tengo un nuevo piso, dije, sin ofrecer la dirección. Es más pequeño, pero es mío. Esto no ha terminado, advirtió. Tu madre está fuera de sí. Sofía está llorando. ¿Es eso lo que querías? ¿Hacer daño a tu familia? El viaje de culpa casi funcionó. Casi. Pero me mantuve firme. Lo que quería era que me trataran con respeto, respondí uniformemente. Lo que quería era que mis límites fueran reconocidos. Lo que quería era que no se diera por sentada mi bondad. Entonces esto es una venganza, algún tipo de rabieta infantil porque te pedimos que ayudaras a tu hermana. No, papá. Esto es sobre mí tomando una decisión sobre mi propia vida. Pagué el alquiler por los últimos 30 días como se requería. Sofía puede quedarse allí si quiere, pero necesitará conseguir sus propios muebles. Escuché la voz de mi madre de fondo exigiendo el teléfono. Hubo un sonido de roce y luego su voz llena de lágrimas llegó a través. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana, a nosotros, después de todo lo que hemos hecho por ti? Mamá, dije suavemente, no he hecho nada malo. Simplemente me mudé de un piso que ya no funcionaba para mí, llevándome mis propias posesiones. Pero, ¿dónde se supone que va a dormir Sofía? No queda nada. El mismo lugar donde habría dormido si yo nunca hubiera vivido allí en primer lugar. El piso estaba sin amueblar cuando me mudé. Ese simple hecho pareció detenerla en seco. Hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo. Su voz diferente ahora. ¿Realmente moviste todo en un día? Sí. ¿Y ya tienes un nuevo lugar?
¿Planeaste todo esto? Sí. Otra pausa. Nunca pensé que realmente te irías. Había algo en su tono, no exactamente respeto, pero tal vez el comienzo de ello, un reconocimiento de que no era la misma persona complaciente que siempre habían asumido que era. La conversación terminó poco después con vagas amenazas sobre discusiones por venir y decisiones por tomar. Colgué, sintiéndome agotada, pero extrañamente en paz. Por primera vez en mi vida adulta, había trazado una línea y la había mantenido a pesar de la manipulación emocional y los viajes de culpa que siempre habían funcionado en el pasado. Más tarde esa noche, recibí un mensaje sorprendente de mi padre. El piso se ve diferente, vacío. Había olvidado cómo se veía antes de que te mudaras. Hablaremos más mañana. No era una disculpa, ni de lejos, pero era un reconocimiento, y por ahora eso era suficiente. En las semanas que siguieron a mi dramática partida, me adapté a la vida en mi nuevo piso. El espacio era, de hecho, mucho más pequeño, requiriendo una organización creativa y algunas decisiones difíciles sobre qué posesiones conservar. Mi cama de matrimonio dominaba el dormitorio, dejando apenas espacio para caminar a su alrededor. Mi amado sofá seccional tuvo que dividirse en sus piezas componentes para encajar en el área de estar. Mi mesa de comedor ahora servía doble función como escritorio y superficie para comer. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, había una ligereza en mi nuevo hogar que no tenía nada que ver con los metros cuadrados. Por primera vez en años, tal vez nunca, me sentí verdaderamente en control de mi espacio y mi vida. Cada objeto estaba exactamente donde quería. Cada decisión, desde cuándo hacer la colada hasta qué temperatura poner en el termostato, era solo mía. La paz que venía con esta autonomía valía mucho más que el espacio extra que había dejado atrás. Me presenté a mis vecinos, algo que nunca me había molestado en hacer en mi edificio anterior. Para mi deleite, la mujer del otro lado del pasillo era diseñadora gráfica que trabajaba desde casa y me invitó a unirme a ella para un café en nuestro jardín compartido en la azotea. El señor mayor de al lado se ofreció a regar mis plantas cuando viajara por trabajo. Poco a poco, construí una pequeña comunidad en mi nuevo edificio, creando conexiones que se sentían genuinas y de apoyo. Mientras tanto, la situación con mi familia evolucionó de maneras inesperadas. Sofía, enfrentada a un piso vacío y nadie que atendiera sus necesidades, se vio obligada a hacer cambios. Según las actualizaciones reacias de mi madre, había tomado un trabajo a tiempo parcial en una boutique local similar a su posición anterior. No era mucho, pero era un comienzo hacia la independencia financiera. Mis padres, después de que el impacto inicial y la ira se disiparon, parecían estar pasando por un periodo de reflexión. Mi padre, en particular, parecía estar reconsiderando su papel en permitir la dependencia de Sofía. Durante una breve conversación telefónica 2 semanas después de mi mudanza, hizo preguntas sobre mi nuevo lugar sin el juicio que esperaba. ¿Estás manejando bien el presupuesto?, preguntó, su tono cuidadosamente neutral. Sí, respondí honestamente. Es más ajustado que antes, pero lo estoy haciendo funcionar. La ubicación es en realidad mejor para mi trayecto, lo que ahorra en costos de transporte. Eso está bien, dijo torpemente. Tu madre y yo hemos estado hablando de Sofía, sobre algunos patrones que podríamos haber fomentado a lo largo de los años. Era lo más cercano a un reconocimiento de su favoritismo que había escuchado, y aunque no era una disculpa, se sentía como un progreso. Mi relación con mi madre seguía tensa. Ella continuaba viendo mis acciones como una traición a la lealtad familiar en lugar de un paso necesario hacia límites saludables. Nuestras conversaciones eran cortas y superficiales, centrándose en el clima y el trabajo en lugar del elefante emocional en la habitación. Sorprendentemente, Sofía fue la primera en acercarse de una manera significativa. Un mes después de mi partida, me envió un mensaje preguntando si podíamos encontrarnos para un café. Accedí, curiosa por lo que quería, pero decidida a mantener mis límites. Nos encontramos en una cafetería neutral a medio camino entre nuestras respectivas casas. Ella se veía diferente de alguna manera, con menos maquillaje y ropa más sencilla que sus atuendos habituales elegantes. Entonces, dijo después de que pedimos nuestras bebidas, tu nuevo lugar está bien. Lo está, confirmé. Diferente, pero bien. Ella asintió, jugueteando con su servilleta. No pensé que realmente te irías. Ninguno de nosotros lo hizo. Lo sé.
Fue un poco impresionante, en realidad, admitió con una pequeña sonrisa. La cara de papá cuando entramos en ese piso vacío. Ojalá hubiera tomado una foto. A pesar de mí misma, reí. No se trataba de venganza, ¿sabes? Lo sé ahora. Miró su café. He estado pensando mucho en cosas, sobre cómo siempre he esperado que la gente me cuide, como nunca tuve que enfrentar consecuencias porque alguien siempre me sacaba del apuro. Permanecí en silencio, dejándola continuar a su propio ritmo. Cuando te fuiste, fue como si de repente tuviera que resolver las cosas. Mamá y papá trajeron un colchón inflable, pero era incómodo y lo odiaba. Así que conseguí un trabajo para comprar mi propia cama. Y una vez que comencé a trabajar de nuevo, me di cuenta de que en realidad me gusta tener mi propio dinero, no tener que pedir todo. Eso es genial, Sofía, dije, genuinamente complacida por ella. Todavía estoy en el piso, añadió rápidamente. Pero ahora estoy pagando alquiler. No mucho, pero algo. Y estoy buscando una situación de compañera de piso para cuando termine el contrato. Hablamos durante casi 2 horas, más tiempo del que habíamos hablado en años. Por primera vez, se sintió como una conversación entre iguales en lugar de la dinámica familiar de ella tomando y yo dando. Cuando nos despedimos, me abrazó torpemente. Lo siento, susurró, por ser una hermana tan terrible. No fuiste terrible, la corregí. Solo teníamos patrones poco saludables, todos nosotros. El proceso de curación con mi familia continuó lentamente durante los meses siguientes. Hubo retrocesos y conversaciones difíciles, momentos en que los viejos patrones amenazaban con reafirmarse. Mi madre todavía ocasionalmente intentaba hacerme sentir culpable por abandonar a Sofía. Mi padre a veces volvía a su papel autoritario, dispensando consejos no deseados sobre mis finanzas o carrera. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no podían asumir mi cumplimiento o dar por sentado mi apoyo. Cada interacción requería respeto mutuo, o simplemente no ocurría. Decliné invitaciones que se sentían como obligaciones y acepté solo aquellas que se sentían genuinas. Ofrecí ayuda cuando podía hacerlo sin resentimiento y dije que no cuando no podía. 6 meses después de mi mudanza, nos reunimos para el Día de Acción de Gracias en la casa de mis padres. La atmósfera era diferente, tentativa, pero no desagradable. Sofía trajo un postre que había horneado ella misma. Yo traje una botella de vino que podía permitirme genuinamente. Mi padre cortó el pavo con menos ceremonia de lo habitual, y mi madre preguntó por mis nuevos vecinos con lo que parecía un interés genuino. Mientras comíamos, miré alrededor de la mesa a estas personas que me habían formado de maneras tanto positivas como negativas. No sentía el resentimiento que me había alejado, ni la necesidad desesperada de aprobación que me había mantenido complaciente durante tanto tiempo. En cambio, sentía una aceptación tranquila, un reconocimiento de que todos éramos individuos imperfectos haciendo lo mejor con las herramientas emocionales que teníamos. La mayor lección que aprendí a través de esta experiencia no fue sobre muebles, pisos o incluso dinero. Fue sobre la diferencia entre amor y permitir, entre generosidad y ser aprovechado. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por los demás, es establecer límites claros y mantenerlos firmes, incluso cuando es doloroso. También descubrí el valor de la verdadera independencia, no solo financiera, sino emocional. La seguridad de saber que podía valerme por mí misma, tomar decisiones difíciles y navegar por sus consecuencias me dio una confianza que permeó cada aspecto de mi vida. Mi trabajo mejoró, mis amistades se profundizaron y mi sentido de mí misma se fortaleció. Hoy, 1 año después de ese dramático día de mudanza, me siento en mi pequeño pero querido piso, rodeada del mismo mobiliario que una vez llenó un espacio más grande, pero que ahora se siente perfectamente adecuado para donde estoy. He añadido nuevas piezas elegidas específicamente para este hogar y he dejado ir otras que ya no me servían. En muchos sentidos, eso es lo que toda la experiencia me enseñó sobre la vida. Nos aferramos a relaciones, patrones y expectativas que una vez encajaron, pero que pueden haberse vuelto incómodas o restrictivas. Tener el coraje de evaluar qué nos sirve realmente, mantener lo que nutre nuestro crecimiento y liberar lo que nos restringe, es quizás la habilidad más importante que podemos desarrollar. Si alguna vez te has encontrado en una situación donde tu bondad fue confundida con debilidad, donde tus límites fueron cruzados repetidamente,
o donde te sentiste atrapado por las expectativas de otros, sabe que tienes el derecho y el poder de cambiar esa dinámica. Puede que no sea fácil y puede que no ocurra de la noche a la mañana, pero dar ese primer paso hacia honrar tus propias necesidades puede transformar no solo tu vida, sino las vidas de aquellos a tu alrededor de maneras que nunca podrías esperar. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que finalmente llevó a una relación más saludable con miembros de la familia? ¿O te has encontrado en una situación similar a la mía? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dame gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien defenderse. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer es amarte lo suficiente como para decir no.